Muy bien, vamos ahora con la ronda de las aplicaciones. Bien, con relación a este ejercicio tenemos tres proposiciones que calificarlas. Esto relacionado a la función exponencial. Tenemos que determinar si son verdaderas o falsas. Muy bien, empezamos con la primera. La primera es una exponencial, pero claro, acá solamente que la exponencial, la variable está con valor absoluto. Pero de forma análoga, ¿no? El e al valor absoluto de x, recordemos que para la primera, e al valor absoluto de x es igual a, si x es mayor o igual a 0, esto es la misma exponencial e a la x, y si x es menor que 0, sería e a la menos x. Pero e a la menos x se puede escribir como inversa de e a la x, ¿no? Es decir, sale dos exponenciales básicas. Y recordemos que la exponencial tiene como rango al intervalo de 0 al más infinito, es decir, esto es mayor a 0 y él también es mayor a 0. Por lo tanto, e al valor absoluto de x es mayor a 0 para tu x real, calificamos de verdad. Esta afirmación efectivamente es verdadera, ¿no? Concluimos entonces, en efecto, e al valor absoluto de x va a ser mayor a 0 para x mayor o igual a 0 y también para x negativo, porque se reduce a exponenciales básicas. Muy bien, primera afirmación entonces verdadera. Segunda proposición. Tenemos, a ver, x1, x2, vamos a suponer que x1 y x2 son números reales, y a está entre 0 y 1, ¿no? Tenemos entonces que la exponencial a la x1 es menor a la x2. Bueno, esa proposición es falsa. ¿Por qué es falso? A ver, se tiene que x1 es menor que x2, ¿ya? x1 menor a x2. Entonces, para lograr esta exponencial a la x1 y a la x2, le vamos a aplicar la exponencial a cada miembro. Aplicamos exponencial en base a cada miembro, así. Entonces le aplico exponencial de base a al primer miembro y exponencial también de base a al segundo miembro, ¿no? De x1, de x2. Ahora, ¿qué pasa con el símbolo de desigualdad cuando le tomamos exponencial a dos números reales? Bueno, el símbolo depende mucho de la función. Si a está entre 0 y 1, la exponencial es una función decreciente, por lo tanto, el orden cambiaría. Es decir, exponencial de x1 en base a debe ser mayor a exponencial de x2 en base a. Pero la exponencial de x1 en base ¿a qué equivale? Esto equivale a la x1. Y esto de acá debe ser mayor a la exponencial de x2 en base a, que es igual a la x2. Lo que implica entonces, esto contradice a la tesis que nos enuncian en la proposición 2. Por lo tanto, indicamos que la segunda afirmación es falsa. Finalmente, la tercera proposición. La tercera proposición tiene en su estructura una exponencial, pero no es directamente una exponencial. Vamos a representarlo en la forma básica. F de x es igual a 1 medio por, a ver, este menos invierte, sería 2 elevado a la 2x. Pero eso también lo podríamos escribir así, como 1 medio por 2 a la 2, 4, 4 a la x. Y 4 a la x es una exponencial básica. Ahora, esta exponencial es creciente porque la base es mayor a 1. Y recordemos propiedad de la función creciente. Cuando una función es creciente y le multiplicas una cantidad positiva, si le multiplicas una constante positiva, entonces la función no cambia la propiedad, sigue siendo creciente. Entonces decimos, esta función 4 a la x es una función creciente. Entonces, como es creciente, si le afectas o multiplicas una cantidad positiva, eso implica entonces que f sigue siendo creciente, no le cambia la propiedad. Por lo tanto, esto contradice la tesis que señala que es decreciente. Por lo tanto, esa afirmación es falso. Tenemos la regla de correspondencia de una función asociada a dos logaritmos, uno el logaritmo natural y el otro el logaritmo. Bueno, cuando no hay base indicada en este tipo de logaritmos, se entiende que hay que entender que la base es 10, eso es un logaritmo decimal, también se suele decir. Se pide el dominio de esta función. El dominio de una función se refiere a los valores que puede tomar x, los valores de x que hace que la función esté bien definida sobre R. Para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. Recordar que la función logaritmo, el logaritmo de x en base a con a positivo diferente de 1, este logaritmo está definida para cuando x toma valores estrictamente mayores a 0, para toda x mayor a 0. Entonces,
Considerando este hecho, vamos a practicarlo en el logaritmo que está en la parte superior y también en la parte inferior. Entonces diremos lo siguiente. El logaritmo natural, que es como el logaritmo usual, solamente que la base es e. Este logaritmo está definido siempre y cuando x cuadrado menos 1 sea estrictamente mayor a 0. Asimismo, el logaritmo que está en el denominador, correspondiente a 3 menos valor absoluto de x, también tiene que ser estrictamente mayor a 0. Pero también, por otro lado, por ser un cociente, el denominador, es decir, logaritmo de 3 menos valor absoluto de x, tiene que ser diferente de 0. Muy bien, ahora vamos a resolver cada una de estas desigualdades. De acá tendríamos x cuadrado mayor a 1, le tomamos raíz cuadrada, que daría valor absoluto de x mayor a la unidad, y por regla de valor absoluto, esto se dice así: x mayores a 1 unido a los x menores a menos 1. Entonces sale estos dos intervalos de valores para x. El segundo caso, pasamos al segundo miembro y le hacemos un giro de media vuelta. Tendríamos valor absoluto de x menor que 3. De acá tendríamos x menor que el propio 3, pero mayor a menos 3. Es decir, x se encuentra en el intervalo de menos 3 a 3. Finalmente, lo último, logaritmo diferente de 0. El logaritmo es 0 solamente en un solo caso. El logaritmo de 1 vale 0, ¿correcto? Entonces, para que el logaritmo no sea 0, entonces su número, 3 menos valor absoluto de x, tiene que ser diferente de la unidad. Lo que significa que el valor absoluto de x debe ser diferente de 2. Es decir, x no puede tomar los valores más menos 2. Muy bien. Acá tenemos dos intervalos, ¿correcto? La unión de dos intervalos y acá tenemos un intervalo. Esto lo vamos a interceptar. A esa intersección le vamos a quitar los valores 2 y menos 2. Pero primero vamos a interceptar los conjuntos de la primera parte. A ver, acá tenemos los x mayores a 1 unido a los x menores que menos 1. Ya está. En la segunda parte tenemos x que se encuentra de menos 3 a 3. Bueno, menos 3 lógicamente antes de menos 1, hacia 3 que está después de 1. Ya está. La parte común vendría a ser estos dos intervalos. Tendríamos entonces que x se encuentra en el intervalo de menos 3 a menos 1 unido al intervalo de 1 a 3. Pero por otro lado también tenemos que x no puede ser 2 ni menos 2. Es decir, a cada intervalo le quitamos esos puntos. Entonces, si le hacemos una partición, en este caso en el punto menos 2, quedaría así: x en el intervalo de menos 3 a menos 2, abierto, unido de menos 2 a menos 1. Eso es, quitándole a este intervalo el punto menos 2. Esto iría unido, ahora a este intervalo le quito el punto 2. Sería el intervalo de 1 a 2 unido al intervalo de 2 a 3. Y así tendríamos el dominio de la función expresado como una unión de intervalos. Bien, a continuación tenemos el plano cartesiano. Sobre el plano tenemos dibujado la función y igual logaritmo de x en base 10, se sobreentiende, no hay base indicada. Y debajo de esta curva del logaritmo de x, que es creciente, lógicamente, corta el eje x en el punto 1, ¿no? Como ocurre en el logaritmo de base mayor a 1, tenemos dibujado dos rectángulos. Y la pregunta es encontrar el área sombreada correspondiente a esos dos rectángulos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a practicar en este caso? Bueno, lo único que habría que hacer es usar los recursos un poquito de la parte geométrica, ¿no? La interpretación gráfica. Vamos a llamarle este área S1 y a este otro S2. A ver, el área S1, ¿cómo se va a lograr? Esto es, como es un rectángulo, sería la longitud de su base, esta distancia, por la longitud de la altura. Pero la distancia de la base, ¿cuánto viene a ser? Bueno, esta distancia no está difícil de determinarlo, ¿no? Esta distancia, la distancia de 2 a 3, viene a ser la unidad. Entonces, la base mide 1, ahora nos faltaría la longitud de la altura, esta longitud. Ahora, pero acá ocurre lo siguiente. Justamente en esta esquina, ya, en esta esquina, ¿correcto? Como es un punto del plano, este tiene una abscisa y una ordenada. La proyección al eje X cae en el punto 2, eso quiere decir que en ese punto el X es 2. ¿Y la Y cuánto vale? Bueno, la Y lo puedes lograr, como por este punto pasa la curva, ¿no? La función, ¿no? Pasa la curva, y ahí tienes la ecuación de la curva, entonces simplemente hay que
reemplazar x por 2 en la ecuación de la función y vamos a tener su ordenada. Que para x igual a 2, la y sería logaritmo de 2. Es decir, si en este punto la y vale logaritmo de 2, entonces todos los puntos que están sobre esa línea horizontal, lógicamente tienen la misma y. Entonces acá la y vale logaritmo de 2 en base 10. Ya está. Por lo tanto, esta longitud es la misma que esta longitud. Y la distancia de 0 a logaritmo de 2 sería logaritmo de 2 menos 0, o sea, logaritmo de 2. Lo que implica entonces que el área S1, el área que se encierra S1, vendría a ser logaritmo de 2. Muy bien. Estudio análogo para el otro rectángulo. Entonces, de forma similar, en este rectángulo, la longitud de su base también viene a ser 1, la distancia de 3 a 4, que viene a ser 1. Ya está. Sería 1 por la longitud de su altura. El mismo razonamiento. A ver, en este punto perteneciente a la curva de la función, la proyección al eje X cae en 3. Eso quiere decir que la abscisa es 3. Y su ordenada lo logramos evaluando la ecuación de la función, que es punto de paso, es decir, logaritmo de 3. Ahora, si este punto lo proyectamos al eje Y, todos los puntos que están en una misma horizontal tienen la misma Y. Si en este punto la Y vale logaritmo de 3, este también es logaritmo de 3. Por lo tanto, esta altura es la misma que esta altura, la misma distancia. Y la distancia de 0 a logaritmo de 3 sería logaritmo de 3. Con lo cual entonces el área 2S2 sería logaritmo de 3. Entonces ya tenemos el área S1 y el área S2. El área total, por lo tanto, el área total, vamos a llamarle S, vendría a ser la suma de S1 con S2. Es decir, logaritmo de 2 en base 10 más logaritmo de 3 en base 10. Pero recordemos que una suma de logaritmos de igual base se reduce a un solo logaritmo de la misma base 10 y el número se logra multiplicando los números de los logaritmos. Es decir, el área estaría representado por logaritmo de 6 en base 10. Bien, tenemos la regla de correspondencia de la función f, que es un medio del logaritmo del cuadrado de x, definida para x en los reales menos 0. Es decir, este es su dominio. En efecto, ¿no? Si x es cualquier real y no es 0, su cuadrado de x vendría a ser estrictamente mayor a 0, lo cual implica que el logaritmo va a estar definido para todos estos valores de x. Nos piden la gráfica de esta función. Bien, habría que tomar en cuenta la siguiente propiedad. Habíamos dicho que cuando tenemos un logaritmo de una potencia, logaritmo de x a la n en base a, dijimos es igual, este exponente podemos pasar atrás a multiplicar y sería n por el logaritmo de x en base a. Pero también recuerde que hemos indicado que para usar este recurso, este exponente pasa a la parte posterior a multiplicar, pero siempre y cuando lo que estemos dejando acá sea positivo. Entonces, lo que ocurre en esta función, y hay que tener mucho cuidado, es, esto es un medio de, no podría pasar directamente este 2 a multiplicar y dejarlo como logaritmo de x, porque recuerda que en el dominio x es real y no es 0, o sea, x puede ser positivo o puede ser negativo. Para x positivo no habría problema, pero en el caso de que x sea negativo, entonces ahí tendría, el logaritmo no estaría definido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a hacer este recurso. Recordemos que, por propiedad, usando el recurso de valor absoluto, el cuadrado de x también lo podríamos escribir como el cuadrado de valor absoluto de x. Si colocamos a x en valor absoluto, no hay problema, porque el cuadrado de valor absoluto de x es lo mismo que x cuadrado, ¿correcto? Eso es válido para todo x real. En particular, si x no es 0. Ahora, lo colocamos de esa manera y así, ahora sí, este cuadrado ya lo podemos pasar a parte posterior porque así x sea negativo, el valor absoluto de x, el valor absoluto lo va a ser positivo. Entonces ahora sí no va a haber ningún problema en la definición del logaritmo, ¿no? El logaritmo ahora sí va a estar definido para su dominio dado. Entonces quedaría f de x igual 1 medio por 2 por el logaritmo de valor absoluto de x. Ya está. Pero 2 con 1 medio se elimina y nos queda f de x igual logaritmo de valor absoluto de x. Ya está. Ahora, ¿cómo se hace para dibujar esta función? Bueno, no es un logaritmo básico, ¿no? La función logaritmo básica sería logaritmo de x solamente, pero acá el x está en valor absoluto, entonces hay que recurrir a las técnicas de graficación. Para eso, el paso número 1 va a ser trazar el gráfico de y igual logaritmo de x en base 10. El logaritmo de base decimal es una curva creciente, ¿no? Curva creciente, tiene como asíntota al eje Y
y intersecta al eje X en el punto 1. Ya está. Entonces, la gráfica de esta función vendría a ser más o menos de este tipo. A ver, el punto, supongamos acá es 1, ¿correcto? La curva viene de la parte inferior del menos infinito respecto al eje Y y va creciendo, ¿no? Lentamente, pero crece. Ya está. Este es el gráfico de Y igual logaritmo de X. Ahora, ¿cómo se hace para dibujar el logaritmo, pero del valor absoluto de X? Ya. Para graficar esta curva, lo que hay que hacer es lo siguiente. Todos los puntos que están a la izquierda del eje Y se eliminan, ¿ya? Todo lo que está a la izquierda del eje Y se elimina, ¿correcto? Pero en este caso no hay nada a la izquierda del eje Y. Entonces, todos los puntos que están a la derecha del eje Y se conservan, pero esos puntos hay que reflejarlos con respecto al eje Y. De tal manera que el gráfico de esta curva más el reflejo respecto al eje Y, ese vendría a ser el gráfico del logaritmo de valor absoluto de X, ¿ya? Es decir, el gráfico de esta ecuación, Y igual logaritmo de valor absoluto de X, sería de este modo. Ya, entonces, si hubiera parte de la curva a la izquierda del eje Y, lo eliminaría. Pero en este caso, como no hay nada, no elimino nada. Trazo la misma curva. La misma curva. Ahí está. La misma curva. Ya está. Y ahora, esto mismo lo reflejo con respecto al eje Y. Entonces, el eje Y, su reflejo de este punto 1 sería en menos 1. ¿Ya? Entonces, el reflejo más o menos sería de este modo. Ahí está. Entonces, la gráfica del logaritmo de valor absoluto de X vendría a ser esta parte de la curva más su reflejo respecto al eje Y. Entonces, todo esto vendría a ser la gráfica de la función logaritmo de valor absoluto de X en su dominio respectivo definido. Ya está. Muy bien. Tenemos la regla de correspondencia de una función f, una muy similar a una exponencial, e a la x más b, entendiendo que el e es el número de Neper, ¿no? Que vale 2,7182, ¿no? Número que está entre 2 y 3. Tenemos su gráfico también de este tipo, intersecta el eje Y en el punto e a la pi, eso es lo que tenemos. También se tiene que el punto t, f de t, pertenece a la función f, donde t es un real. Y además tenemos la desigualdad AT más B mayor a 2pi. Nos pide determinar cuál de estas 5 es cierta. Todas tienen al t despejado, ¿no? Hay que ver si el t es mayor a pi o a mayor pi sobre a o es menor. Es decir, hay que expresarlo en función de a y de pi. Bueno, esta desigualdad en t, revisando todo lo que tenemos por acá, lo podemos lograr de esta parte. De esta parte nos va a salir los valores de t. Ahora, pero como tiene que estar en función de a y de pi, necesitamos saber, acá está el a, acá está pi, el b. El b tendríamos que expresarlo en función de bien o de a o bien de pi. Muy bien. Ahora, ¿cómo logramos expresar este b en función de a o de pi? Bueno, seguimos retrocediendo. Bueno, acá no hay mucha información grande, ¿no? O sea, el punto t f de t pertenece a la función f, es un punto de paso, es un punto cualquiera, ¿no? No tenemos t, es un real, dice, ¿no? Entonces podría encontrarse en cualquier punto de la gráfica. Ahora, lo otro que sería algo interesante es este punto de intersección al eje de las y. Entonces, en el eje y recuerda que x vale 0. Entonces, en primer lugar decimos, del gráfico, el punto 0, e a la pi, le pertenece a la función. Si le pertenece a la función, es decir, si es su punto de paso, este debe ser una solución de su ecuación. Entonces, ya que tengo la regla de la función, reemplazamos x por 0 y la y por e a la pi. ¿Correcto? Él es el x, él es el y. Entonces, en la regla de la función, este es el y para este punto lo cambiamos por e a la pi. Ya está. Igual a e a la a por x, pero x en este punto es 0. A por 0 más b. De esta manera tendríamos e a la pi igual a e a la b. Como las bases son iguales, igualamos exponentes, tendríamos que b es igual a pi. Con eso ya hemos expresado b en función de pi. Ya está. Ahora voy a tomar esta desigualdad. Vamos a llamarle a esto alfa. Vamos a reemplazar lo que hemos logrado en alfa. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener a por t más b, a por t más b mayor a 2pi. Pero b es igual a pi. A por t más pi mayor a 2pi.
Ya está. Ahora a partir de ahí despejamos t. Este pi lo pasamos a restar y tendríamos a por t mayor a pi. Ahora, para que el t quede liberado, este a, o lo debo decir, divido entre a cada miembro, ¿no? Debo dividir entre a cada miembro de tal manera que t quede completamente despejado. Ahora, si divido entre a, este sería t, acá me quedaría pi sobre a. Ahora acá todavía no puedo decir el orden. El problema es que cuando haces una división, ¿de acuerdo? Por una constante, lo que hay que determinar es si la constante es positiva o negativa. Si fuera positiva, el orden se conservaría; si fuera negativa, el orden cambiaría. Ahora, ¿cómo sacamos información del signo de a? No nos interesa exactamente el valor de a, nos interesa el signo. Nuevamente vamos a los datos brindados en el ejercicio. Bueno, esto me sirve para despejar t. Esto es un dato bastante grande, no es mucha ayuda. El gráfico otra vez, el gráfico de la regla. A ver, por acá yo observo que la curva que genera f es una curva decreciente, pero esta no es una exponencial básica. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Bueno, esta función lo voy a expresar como la composición de otras dos funciones. ¿Ya? Esto me queda todavía por definirlo. ¿Ya? Entonces, en segundo lugar, lo que a continuación voy a hacer es expresar esta función como la composición de otras dos funciones. A ver, definimos las funciones siguientes. La función g con la siguiente regla: g de x igual a x más b, ¿correcto? G de x igual a x más b, estoy tomando el exponente, y luego otra función h en x igual la exponencial e a la x. Estas dos funciones elementales me van a servir para expresar esta f como la composición de estas dos. De acá decimos, entonces, e a la ax más b, es decir, la función f, ¿no? F que es e a la x más b, ¿a qué es igual? Esto es igual a ax más b es g de x. Entonces, esto es e a la g de x. Pero hemos definido que h en x es e a la x. Si h en x es e a la x, entonces, si en lugar de x le pones g de x, si en lugar de x le pones g de x, e a la g de x, que es él, sería h en g de x. Ya está. De esta manera, esta función, que es la de f, es la composición de h con g, ¿correcto? Ya f es la composición de h con g. Ahora, f es decreciente, ¿correcto? F es decreciente. Entonces, como f es decreciente, la composición de h con g debe ser decreciente. Esto debe ser decreciente. Ahora, recordemos que si dos funciones son crecientes, la composición decreciente sale creciente. Si las dos son decrecientes, la composición de decrecientes también es creciente. Si una crece y otra decrece, o viceversa, la compuesta es decreciente. Ahora, tenga en cuenta que la función que hemos definido acá, esta función h de x, es una función creciente porque es una exponencial con base mayor a 1, la base del número de Neper. Entonces, esta es creciente. ¿De acuerdo? De esta no podría asegurar todavía, dependería del a. Si el a fuera 0, esto sería función constante, ¿cierto? Pero a no podría ser 0, ¿cierto? No estaría definido, sino. Entonces, y además si fuera constante, si el a fuera 0, ¿no? Si el a fuera 0, ¿qué pasaría? Esto sería e a la b, sería constante. La constante no genera una curva, la constante genera una recta horizontal. Entonces, definitivamente el a no puede ser 0. Entonces, como el a no es 0, esto sería una función afín. La función afín es creciente cuando el a es positivo. La función afín es decreciente cuando a es negativo. Entonces, como hemos dicho que esta compuesta debe ser decreciente, y en vista que h es función creciente, entonces g tendría que ser necesariamente decreciente, necesariamente, ¿no? Esta función g tiene dos oportunidades. Puede ser creciente o puede ser decreciente. Puede ser creciente o puede ser decreciente. Entonces, pero creciente no puede ser, porque como h es creciente, si g también es creciente, creciente compuesta con creciente, no va a salir decreciente, contradice. Entonces no puede ser creciente, entonces tiene que ser decreciente. Y la función afín es decreciente siempre y cuando a sea negativo. De acá digo, por lo tanto, a debe ser negativo, ¿no? Para que la compuesta salga decreciente. Y entonces, como ya hemos determinado que a es negativo, ahora sí puedo decir, si a es negativo, ¿correcto? Este símbolo debe de cambiar. Entonces, si acá es mayor, acá sería menor. Entonces tendríamos que t debe ser menor que pi sobre a. Con lo cual, de las 5 afirmaciones que tenemos, podemos afirmar que esta es cierta.
Tenemos que t menor que pi sobre a y también acá tenemos t menor que pi sobre a. Pero acá tenemos algo más, que t tiene que ser mayor a 0. Pero no necesariamente porque t es real. T es cualquier punto de la curva, ¿no? Y como t está en el dominio es todos los reales. Así que t mayor a 0 no necesariamente. Bien, tenemos la regla de correspondencia de una función f en la cual asocia exponenciales. El dominio está definido en todos los reales y se pide el gráfico aproximado de esta función. Muy bien. ¿Cómo vamos a enfrentar en este caso para trazar su gráfico? Bueno, tenga en cuenta la definición de valor absoluto. El valor absoluto aplicado a un real a puede salir el propio a o puede salir su opuesto. Sale propio a si es que a fuera positivo, sale su opuesto si a fuera negativo. Y si a fuera 0, bueno, se acomoda a cualquiera de las definiciones, ¿no? Puede ser a la primera, puede ser a la segunda o a las dos, no hay problema. La regla del 0 tiene esa característica. Entonces, ¿por qué señalo eso? Porque si usted toma en cuenta eso, el valor absoluto aplicado a esta expresión, a esta función, tiene dos opciones. O sale el propio e a la x menos 1 o bien va a salir su opuesto. Si saldría esto lo mismo, entonces este de la x, como se resta con él, se va a eliminar y va a quedar constante. Y su gráfica es recta horizontal. Pero si saliera su opuesto, entonces salía el doble. Es decir, vamos a desdoblarlo en virtud a la regla del valor absoluto. Entonces decimos así, esta función es igual. Sería, primera opción, que salga el propio e a la x menos 1. Claro, esto sería posible siempre y cuando e a la x menos 1 sea mayor o igual a 0. La otra opción es que sea su opuesto, o sea, menos e a la x menos 1. Esto es si e a la x, fuera menor que 0. Ya está. Ahora, vamos a resolver cada desigualdad y vamos a reducir cada regla. Entonces, en el primer caso tendríamos f igual a ¿quién? Quedaría constante igual a 1. A resolver esto, e a la x mayor o igual a 1, pero 1 lo puedo escribir como e a la 0. Y como la exponencial de base mayor a 1 es una función creciente, entonces los exponentes hacen el mismo orden que las exponenciales. Eso porque la función es creciente. ¿Ya? Entonces quedaría para x mayor o igual a 0. En el segundo caso nos va a quedar 2 veces e a la x más 1, pero acá solamente sería lo contrario. E a la x menor que e a la 0, e mayor a 1, creciente, entonces los exponentes hacen el orden opuesto. El mismo orden. X menor que 0. Entonces lo que hay que hacer a continuación es graficar cada una de estas en su respectivo dominio. Primer caso, vamos a graficar y igual f de x igual a 1 para x mayor o igual a 0. Entonces lo que sale acá, función constante, esto es una recta horizontal que intersecta al eje y justamente en la constante 1. Entonces, suponiendo que acá se encuentra en el eje y el punto 1, trazamos la recta horizontal y esa sería la gráfica de esta función, pero sería el gráfico en todo el dominio, o sea, en todos los reales. Como el gráfico solamente debe ser para x mayor o igual a 0, entonces x igual a 0, me voy al eje x igual a 0, proyecto la recta que sería justamente en el eje y, acá x vale 0 y mayor a 0 a la derecha. Es decir, la parte de la izquierda tendríamos que eliminarlo. Vamos a dejarlo punteado. Lo que significa que esa parte no debo considerarlo para el gráfico de la función. Ya está. Entonces el gráfico de la primera sería esta recta. Muy bien, segundo caso. Ahora tenemos que trazar y igual 2 por e a la x más 1. Vamos a encerrar esto. Ya está. Ahora, para graficar esto, voy a trazar primero la exponencial básica. A ver, primero tracemos la gráfica de y igual e a la x. Entonces, e a la x exponencial con base mayor a 1, creciente, asíntota del eje x, entonces sería más o menos de tipo, a ver, sería así. Corta al eje y justamente en el punto 1, ya está. Ese es e a la x. Vamos a graficarlo en todo su dominio, luego lo recortamos al dominio x menor eje 0. Ya está.